hermanos, en esta noche vamos a abrir las Escrituras en Efesios capítulo 5. Efesios es la misma porción que hemos estado leyendo. Efesios capítulo 5, verso 25 y 26. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Padre, en esta hora estamos en tu presencia, Señor, dándote gracias por todas tus bondades y todas tus misericordias, Señor. Gracias por permitirnos poder reunirnos y nos das el aliento todavía para estar aquí, Señor. Te lo agradecemos con todo el corazón. Y ahora, Padre, nos disponemos a meditar en las palabras que nos diste a través de tu siervo, el profeta. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón, que tu palabra no caiga en sacos rotos, que tu palabra no se la lleve el viento, Señor, sino que tu palabra penetre en el corazón de cada hijo y de cada hija tuya. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Pues vamos a proseguir en este hermoso mensaje de la unión invisible de la novia de Cristo, la unión invisible de la novia de Cristo. Dice, nos quedamos en esa parte donde el hermano Branham dice, esa unión espiritual ahora de Cristo y su iglesia. Cristo y su iglesia. Cuando la carne está llegando a ser la palabra y la palabra está llegando a ser carne. Esto está sucediendo ahora en los que hemos creído con todo el corazón este mensaje y que hemos vuelto a nacer y que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Estamos en una unión espiritual, esa unión de Cristo y su iglesia. Cuando la carne está llegando a ser la palabra y la palabra está llegando a ser carne, manifestada, vindicada. Exactamente lo que la Biblia dijo que sucedería en este día está sucediendo. Amén. Y usted dice, pues yo no veo nada. Pues no, es que son muy poquitos. La novia del Señor somos muy, pero muy poquitos. Amén. Entonces, pero la palabra de Dios
se está cumpliendo exactamente lo que la Biblia dijo que sucedería en este día, está sucediendo día tras día. Pues se está acumulando tan rápido. Y habla el profeta allá en esos desiertos y cosas están aconteciendo que yo ni pudiera llevar el registro. ¿Cuántas cosas sucederían en aquel desierto cuando el hermano Branham estaba por allí? Muchas cosas, dice, yo ni siquiera pudiera llevar el registro. Si las que sabemos son maravillosas. Amén. Estamos cerca de la venida de Jesús para que se una con su iglesia, en donde la palabra llega a ser la palabra. Me imagino por lo que dice el mensaje, cuando esta novia llega a ser la palabra encarnada o la carne hecha palabra, es esa unión perfecta con Cristo. Y el profeta lo dice, cuando la iglesia, cuando Cristo y la iglesia lleguen a estar tan perfectamente unidos, eso es la novia y la palabra. Este mensaje, porque ella es la revelación de los 7 sellos. Cuando eso llega a suceder, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué se necesita para la resurrección de los muertos? Que se oiga la final trompeta. Amén. Porque dice la Biblia, se oirá la final trompeta. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y luego el mensajero nos dice, cuando Cristo y su iglesia llegan a ser o a estar tan perfectamente unidos, llegarán a estar tan perfectamente unidos que los muertos saldrán de las tumbas. Amén. Eso lo dice en el mensaje, ¿para qué fue dado el Espíritu Santo? Pues el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, si ese Espíritu mora en nosotros, dijo Pablo, también vivificará nuestros cuerpos mortales, los volverá a la vida. No importa que usted haya quedado convertido en ceniza, en polvo, ese poder, como ese gran imán que menciona el profeta en otro mensaje, cuando él entró a esa fábrica, pues vio tantas cosas y preguntó, ¿cómo harán para recoger todo esto que está sobrando? Entonces ya le explicaron que pasa un gran imán y todo está siendo levantado. No es barrido, es levantado por el poder del imán que encuentra materia semejante y puede ser atraído por el imán. Bueno, dice, así será en la venida del Señor, en la resurrección de los muertos. Ese poder estará sobre la tierra cuando Cristo y la novia lleguemos a ser uno. Con razón, al final del libro, el Espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús, ven. Amén.
Entonces, estamos cerca de la venida de Jesús. Y estaba leyendo, no sé si en este mismo mensaje, creo que sí, porque creo que fue ahora. Todas las mañanas leo algo y habla acerca de la gran corrupción que ha invadido todos los estratos sociales, incluyendo la iglesia. Todo se está corrompiendo, se está pudriendo. El mundo está cayéndose en pedazos. Amén. Estamos cerca de la venida de Jesús para que se una con su iglesia, en donde la palabra llega a ser la palabra. El llamado del Espíritu Santo, escudriñando los corazones. Ustedes, está hablando a la novia, está hablando a mí. Ustedes están parados completamente para comenzar. Nosotros, la novia, para comenzar, ustedes no pecaron. Yo estoy allí, Señor. Yo soy uno de esos, porque yo creo tu palabra. Dios ni siquiera lo sabe. Está en el mar del olvido. Amén. Ustedes no lo hicieron para Dios. Ustedes no lo hicieron. Todo aquello que estaba escrito en el libro viejo, que también es el libro de la vida, allí está escrito lo de cada uno, creyente o no creyente. Pero en el libro de la vida del Cordero, ahí solo está la novia del Señor Jesucristo. Amén. Y del libro de la vida, usted puede ser borrado o puede ser borrado su nombre, sea hombre o sea mujer, según su comportamiento, según su actitud. En otros mensajes que no puedo abundar ahora, el profeta habla sobre aquellos o aquellas mujeres que sus nombres quedan borrados de debajo del cielo. Pues es algo tremendo, hermano. Hay muchos nombres que quedaron borrados. Amén. ¿Se acuerdan que Moisés cambiaba su nombre a Dios por el perdón para el pueblo? Si no perdonas a este pueblo, entonces borra mi nombre del libro de la vida. Y Dios le dijo que no podía borrar su nombre. Pero aquel que pecare contra él, su nombre sería borrado. Amén. Para Dios, nunca lo hicimos. Está hablando de aquel primer libro donde fue escrita nuestra vida natural, nuestra vida del mundo. No vaya a confundir. Los pecados que se cometen después de eso, pues traen muchos problemas. Y tiene uno que estar bien armado para enfrentarlos. Amén. Sin perder, como hemos dicho siempre, la capacidad de perdonar
y la capacidad de ser perdonado. La capacidad de ser perdonado se manifiesta cuando usted recibe el perdón, pero jamás vuelve a hacerlo. Amén. Porque no se trata, soy perdonado, vuelvo a hacerlo. Soy perdonado otra vez, lo vuelvo a hacer. Eso quiere decir que usted está viviendo en el viejo libro, la vieja vida sexual o el nacimiento por el sexo. Usted se quedó allá. Aunque canta y ora y oye, lee la Biblia, usted está todavía atrás, viviendo ese primer nacimiento, viviendo con ese primer esposo que fue el mundo. El profeta dice, cuando el niño nace, recibe un espíritu del mundo. Amén. Por eso la inclinación al mundo, la inclinación a lo malo. Si uno quiere ser un vencedor, pues uno tiene que entrar con un verdadero arrepentimiento, aborreciendo al mundo, muriendo para el mundo, que el mundo muera para nosotros, porque si no morimos a ese primer marido, no nos podemos casar con otro marido que es Cristo. Amén. Si queremos vivir con el mundo y vivir con Cristo, seremos juzgados por adúlteros, por vivir con dos maridos. Debe morir al primer marido. Amén. Entonces, para comenzar, usted es novia del Señor, 4, 5, 10, qué sé yo, 20 o 100 o 1. Ustedes nunca pecaron. Y Dios ni siquiera lo sabe, porque Él echó todo eso en el mar del olvido. ¿Cuándo fue echado eso en el mar del olvido? Cuando usted oyó la palabra y le respondió a Jesús, sí. Amén. Y se comprometió con Él y se arrepintió de corazón y propuso en su corazón, como en la ceremonia matrimonial, vivir solo para Él y guardarse solo para Él. Amén. Ustedes nunca cometieron esos pecados para Dios. Ustedes fueron acusados de eso por el acusador. Pero realmente desde el principio, ustedes fueron predestinados para ser un hijo o una hija de Dios. Desde el principio fuimos predestinados para vivir como hijos e hijas de Dios. La vida con características de Satán, esa es la vida del mundo. Fornicaciones, adulterios, borracheras, pleitos, celos, contiendas, vanidades, egoísmos, egolatría, etcétera. Amén. Todo eso quedó echado en el mar del olvido porque fuimos predestinados para ser un hijo e hija de Dios.
y como tales viviremos. Cuando Él venga, o antes, cuando los últimos días que vivamos sobre la tierra, seremos tan semejantes a Él. Habremos recobrado la imagen y la semejanza perdidas. Se perdieron en el huerto del Edén. El hombre fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Y así vivía, siendo sobre la tierra la imagen viva de un Dios invisible, la semejanza viva de un Dios invisible. Eso era el primer Adán antes de la caída. Amén. La imagen viva de un Dios invisible. Pero ya vemos lo que sucedió con la caída. Y a pesar de que su mujer cayó, fue seducida, fue engañada por el diablo, desafortunadamente todavía sigue siendo engañada por el demonio. Y ella pone atención al demonio. No le ha servido la lección por milenios. Amén. Solo que le tocó un hombre bueno llamado Adán, que la amaba tanto y fue capaz de perdonarle. Era un hombre completo. Así le dijo el profeta a un hombre. Amén. Pero fuimos predestinados para ser un hijo o una hija de Dios, según el caso. Fuimos elegidos para vivir esta palabra. No hay muchos, pero sí los hay. Por eso está aquí este mensaje. Por eso está aquí esta palabra. Para pulir esos cuantos que se guardan vírgenes para Dios. Ustedes están parados allí, lavados. Qué descanso, ¿verdad, hermanos? Usted y yo nos lavamos con jabones especiales, perfumados, con lociones. Pero la pestilencia, si hay pecado, la pestilencia del pecado es lo que llega a las narices de Dios. Pero Dios tiene una forma de lavar a su pueblo, a sus hijos. Y eso es a través del lavacro de la palabra de Dios. Amén. Y su libro del divorcio pasado ha sido descartado, ha muerto. No hay divorcio con el mundo, hay muerte, es muerte. Amén. Está absolutamente fuera de existencia. No tenemos necesidad de él. Murió para nosotros. Amén. Está muerto el mundo para nosotros, los que fuimos predestinados y elegidos para vivir, no para oír solo, para vivir este mensaje. Amén. El viejo esposo, el mundo, ha muerto. Está absolutamente fuera de existencia, aún de la mente de Dios. Hermanos, son palabras muy tremendas. Nadie las va a encontrar en ningún colegio bíblico.
Fueron palabras que salieron, ya sabe de dónde. De ese trono donde está uno sentado, semejante al Hijo del Hombre. Esa es la palabra que se hizo carne, tomando la forma de un hombre. Ustedes son la novia virtuosa de Cristo. Amén. Lavada en la sangre de Cristo, el precioso Hijo de Dios, virtuoso, sin pecado, parado con una novia palabra pura, sin adulterio, que Él lavó por el agua de su propia sangre, que llegó a ser carne y se manifestó para que pudiera tomarlos a ustedes, quienes fueron predestinados en el seno del Padre. Amén. Antes del principio. Igual como lo fue Él. Él fue ese gran atributo de Dios llamado amor. Lo que ustedes sean, son siervos de Dios, si son los predestinados y elegidos de esta edad para vivir este mensaje sin argumentos propios. Si tiene argumentos propios, entonces tiene argumentos contra este mensaje. No es la novia. La novia no tiene argumentos para debatir este mensaje o rebatir este mensaje. Amén. Ni siquiera tiene derechos porque los rindió a Cristo. Lo que ustedes sean, son siervos de Dios. Lo que Dios quiera que hagan es la posición de ustedes. Si usted está haciendo lo que Dios quiere que usted haga, esa es su posición. No busque ocupar otra posición. Fracasará rotundamente. Dios constituyó en la iglesia a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros pastores, a otros evangelistas. Él los constituyó y los predestinó. Cuando alguien dice, yo voy a estudiar para apóstol, está muy equivocado. Yo voy a estudiar para ser pastor, está requete equivocado. Yo voy a estudiar para ser evangelista, está muy equivocado. Él, Dios, constituyó eso por virtud de su propia predestinación. Y desde un principio ya ustedes eran eso. Amén. Ya éramos eso. Nacimos para ser lo que somos en Cristo. Amén. Usted no lo puede aprender afuera. Usted debe haber nacido para eso. Esa es su posición en Cristo. Está bonito, ¿verdad, hermano? Su primera boda
quedó anulada. Nacimos casados con el mundo, puesto que al nacer recibimos el aliento del mundo. Por eso Jesús, por la fe, antes de partir, sopló sobre sus discípulos y les dijo: recibid el Espíritu. Era una promesa de Dios. Sopló sobre ellos el aliento de Dios. Y eso es lo que necesitamos cada hijo y cada hija de Dios. Que Dios sople sobre nosotros su aliento. Que respiremos su aliento. Amén. Para no vivir bajo el poder y la autoridad de aquella primera boda, de aquel aliento, de aquel espíritu del mundo que recibimos al nacer en carne. Ahora recibimos el aliento de Dios, el soplo de Dios, el Espíritu de Dios. Y hemos recibido un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento se mueve por el aliento de Dios. Amén. Y no el aliento del mundo. Eso quedó atrás. Amén. Su primera boda quedó anulada. Lo fue. Ustedes, para comenzar, no lo hicieron. Gracias, Dios. Pues solamente una cosa pudo lograrlo. Fue que Dios mismo descendió y tomó el lugar suyo, el lugar mío, en la forma del Hijo de Dios, Jesucristo, y los lavó por el agua, el lavamiento del agua por la palabra. Usted no puede ser lavado de otra forma. Usted se echa sus propios ritos y sus propios... No, eso es echarse lodo encima. Es el lavacro de la palabra. Es la obediencia a su palabra. No es otra cosa. No se ande echando otras cosas. Amén. Usted sabe, el mundo inventa tantas cosas olorosas. Y muchas cosas de esas dañan su piel. Nunca se lo van a decir porque se le acaba el negocio. Aún hasta el papel sanitario perfumado le hace daño. Principalmente a las mujeres, tengan cuidado, porque expone su cuerpo a un papel sanitario que no es aprobado para el aseo en las mujeres. ¿Por qué se los digo? Ya lo leí. Hace mucho que lo leí, siempre les digo, no, perfumado no, le hace daño a las mujeres. Y a los hombres también, pero las mujeres corren más riesgo. Pero el lavacro de la palabra de Dios es para lavar continuamente el alma y el espíritu nuestro. Amén. Es para sumergirnos en el lavacro de la palabra de Dios. Y los lavó por el agua,
el lavamiento del agua por la palabra. La palabra, no la denominación. Y acá en particular, no sus propios mandamientos, hermanitos. Sáquese esa basura de la cabeza. Eso no sirve para nada. ¿Quiere ser diferente a los demás? Usted no está correcto entonces en su corazón y en su mente. No está correcto. Pero deje que el Espíritu Santo llene su corazón y su alma. Eso es lo que hace la diferencia. Amén. No echarse cubetazos de una religión propia. Esos son solamente hojas de higuera, tratando de cubrir una vergüenza, como las que usó Adán y Eva. Eso no sirvió. Dios tuvo que bajar y arrancarle esos delantales. Eso era invento de Adán. Sus inventos religiosos no sirven para nada. Amén. Cualquier monje nos gana en inventos religiosos si de esa forma queremos agradar a Dios. Ellos tienen bastante. Creo que oran mucho más que nosotros. Los monjes no oran, rezan, pero doblan su rodilla a su Dios y cumplen sus ritos más rigurosos que usted y que yo. Y ellos piensan que así están sirviendo a Dios y que así se purifican y que así son mejores. ¡Qué engaño! Es por el lavacro de la palabra de Dios. Amén. Y si usted desea ser diferente, porque anhela ser, o simplemente no quiere ser lo que antes fue, queremos ser como Jesús fue en carácter, un hombre humilde, tranquilo. Amén. Pero capaz de hacer un chicote y echar fuera chicotazos a todos los que profanaron el templo. Amén. Como dice una poesía, quiero ser como tú fuiste, Jesús. Pero usted quiere ser o tener apariencia de ser superior o más espiritual que los demás. Rotundamente equivocado. Nunca pasará de allí. Está estancado. Pero venga al lavacro de la palabra. Sumérjase en el lavacro. Obedezca la palabra de Dios. Reciba el soplo de Dios. Y usted dejará de ser ese hombre o esa mujer religiosa o religiosas en sí mismos, hipócritas. Eso es hipocresía. Cualquier otra norma fuera de la palabra de Dios que quiera suplantar el mandamiento y la palabra de Dios, eso es hipocresía. Porque eso no lo va a cambiar a usted. Es como bañarse, como dijo el antiguo profeta, aunque te bañes con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, tu pecado estará delante de mí. Es decir, tus propios credos, tus propias ordenanzas son basura, no valen ni 3 cacahuates quemados. Me acuerdo, esas son palabras de un misionero que predicó en Puebla, cuando el movimiento al que pertenecíamos, pues tuvieron su reunión allá y nos invitaron y fuimos. Y estaba ahí un misionero, no sé si era sueco
o de Estados Unidos, pero más bien creo que era un sueco. Y ese misionero era una bola de fuego ahí predicando. Y yo estaba disfrutando, gozando. Y al último, para concluir, les dijo: la denominación de ustedes, dijo, no sirve ni vale ni siquiera 3 cacahuates quemados. Cerró la Biblia, Dios les bendiga, y salió por el pasillo y se fue. Yo dije amén a eso. Nosotros nunca creímos en denominación y en organización religiosa. Nunca lo creímos. Y cuando oímos a ese misionero dijimos, bueno, aquí hay uno que piensa como nosotros. No vale ni 3 cacahuates quemados. Así es que sus ritos religiosos o cosillas así para sobresalir, es, hermano, es basura religiosa. Amén. Basura religiosa, no le va a servir para nada. Pero si usted hace como la palabra dice, sumérjase en el lavacro de la palabra. Todos los días, sí, todos los días. Pablo dijo, yo cada día muero. ¿O no dijo así? Sí dijo cada día, yo cada día muero. Amén. Entonces, yo espero que ustedes estén entendiendo, pero la hora es tarde, hermanos. No refiriéndome ahorita es tempranísimo. Usted todavía va a ver novelas o noticias y se acuesta a las 12, 12:30 o algo así. Es que es tempranísimo ahorita. ¿A poco no? A ver quién se acuesta nomás llegando de aquí del culto y se acuesta. Nadie. Luego la cena. Y luego la plática, el chisme, esto, el otro. La novelita y cositas así, ya se llegan las 12. Pues por eso digo bien temprano ahorita. Pero no se espanten, noveleros. Ahorita nos vamos. Para que usted sea fiel a aquel que le platiqué. Para que lo cuenten también en, ¿cómo le llaman? Que los cuentan ellos. Cada televisión que está en cada programa. El rating. Ese sí sabe el hermano, el rating. Si usted no va, pues el rating va a quedar uno más abajo y usted debe de ir para que el rating crezca. Aunque su vida espiritual se apachurre y en un ratito avienta a la basura toda la palabra de Dios. Bueno, nos quedan 15 minutos. Agua, los lavó por el agua. El lavamiento del agua por los ritos que yo tengo en mi casa, que yo le enseño a los demás. ¿Cómo lo va a mandar Dios a una parte a confundir gente, a predicar sus propios ritos? Usted debe vivir la palabra. Y eso es lo que va a predicar, la palabra. Yo creo, por eso algunos no me invitan ni a tomar café a su casa. Porque hay una televisión gigante. Pues ¿y yo qué? Usted es el responsable de eso, yo no. Ni yo voy a criticarlo. Otros por otras razones y diferentes razones. Pero eso sí, cuando se van a casar, ahí andan apurados, hermanos, ¿sí va a estar? Sí, claro que sí voy a estar. Ya después se casan y ni un café me invitan. Por eso procuro comer a llenar en las bodas.
porque sé que ya no va a haber más invitación. No, ¿cómo lo voy a invitar a mi casa? Mira cómo está. Si yo ni soy fisgón, que vaya a ver si barrió o no barrió. ¿Y en serio? He ido a casas y luego ni me acuerdo de qué color, o si estaba pintado o no estaba pintada. No me fijo en eso, hermano. Gracias a Dios que Dios me hizo ciego a eso. Pero ya la pagarán con Dios. Qué bárbaros, ni un café. Entonces, los lavó por el agua. El lavamiento del agua por la palabra. Siempre se casó ayer, hermano Álvaro. Fíjense, este bárbaro no estaba casado por lo civil. Ya tiene años aquí entre nosotros. Pero vino y me dijo, hermano, pues quiero casarme. Pero se han casado, le dije. No, dice, no. Mira, yo pensaba que ya se habían casado, o sea, por lo civil. Dice, es que estamos oyendo la palabra de Dios. Eso sí me gustó. Y la palabra nos lleva a obedecerla. Y por eso mi esposa y yo hemos decidido casarnos por el civil. ¿Y ya lo hicieron, hermano? Bueno, Dios les bendiga por oír la palabra de Dios. Y siempre es bueno tratar de enderezar lo que está torcido. Amén. Pero unos pasan años y les dices la palabra y siguen igual. No prosperarán. Solo la palabra de Dios hace prosperar a los hijos. Amén. El lavamiento del agua por la palabra. La palabra, no la denominación. La palabra los lavó a ustedes. Pero si ustedes no se paran en el agua de la palabra, ¿cómo van a ser lavados? Pues es que el hermano ya la trae contra mí. No, es Dios que te anda acarrillando para que obedezcas. No tropieces en el vaso. No tropieces en el vaso. Fíjate quién lo habló, quién lo dijo. Ese no fui yo. Ese es Dios el que lo dice. Amén. Pero si ustedes no se paran en el agua de la palabra, ¿cómo van a ser lavados? Aún siguen tan manchados como Eva. ¿Qué significa eso? Que usted no ha nacido otra vez. Que usted está viviendo con el primer esposo que fue el mundo. Usted está viviendo con el aliento del mundo. Debe morir a eso para que reciba el aliento de Dios y viva por el aliento de Dios. Porque si no, si ustedes no se paran en el agua de la palabra, ¿cómo van a ser lavados? ¿Quién lo va a lavar? ¿Sus ritos engusanados? Hermano, ¿por qué le está diciendo engusanados? Es que toda cosa que viene a suplantar la palabra de Dios es algo engusanado. Acuérdense que en Israel, cuando el maná caía en el desierto, cada día tenían que juntar para ese día nada más. Si juntaban bastante para que sobrara hasta otro día no lo podían comer, ya estaba engusanado.
Y hay muchos ritos del pentecostalismo. Usted no le puede dar de tragar a la novia, dijo el profeta. Pentecostalismo. Esta es otra edad. Es la edad del grano. Y Pentecostés fue la edad de la cáscara. Límpiense de esas cáscaras para que Dios pueda hacer uso de ustedes. Aún si no se meten debajo del agua de la palabra, ¿cómo van a ser lavados? No, Señor, aún siguen tan manchados como Eva. Y dice el hermano aquí, una estrofa de quizás de un himno. Oh querido Cordero moribundo, tu preciosa sangre nunca perderá su poder. Hasta que toda la iglesia rescatada de Dios sea salva para ya no pecar. Amén. Dijo el profeta, hasta que ya no haya necesidad de pedir perdón a nadie, porque no habrá ofensas entre nosotros. Dios, pues haznos, apresura el día. Llegar a ese momento en que no tengamos que pedir perdón a nadie, porque no habrá ofensas a nadie. Entonces habremos llegado a ser uno con Cristo, la palabra. Algo más atrevido que, como dijo el profeta, llegamos a ser la palabra manifestada sobre la tierra. Ella no tiene que pedirle perdón a nadie. Ella es perfecta. Y así es la novia ante los ojos de Dios. Pero uno tiene que caminar en este camino de perfección, en el abacro de la palabra de Dios, todos los días. Deje sus ritos añejos y engusanados y entre a la palabra. Sujétese al abacro de la palabra para que usted sea lavado y sean quitadas las manchas. Amén. Yo no quiero nada que sea rito, que sean ritos. Yo quiero su palabra. No quiero para comer otra cosa sino su palabra. No quiero ritos impuestos, es carnalismo completamente, carnalismo religioso. Cinco minutos. ¿Qué es pecado? Pecado es incredulidad. Y si usted oye la palabra de Dios y no la hace porque no la cree, no se endereza porque no cree. Pecado es incredulidad. Es incredulidad. Acuérdese, fuimos predestinados para ser hijos e hijas de Dios. Amén. Pecado es incredulidad. ¿Incredulidad a qué? A la palabra. Incredulidad a Dios, que es la palabra. Así está escrito. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Solo por esa palabra. Si usted cree un pedacito y otro pedacito no, así no es. Jesús dijo toda palabra que sale de la boca de Dios.
pura, no adulterada. Si usted le agrega otras cositas, está adulterando. Usted es un adúltero. ¿Ya se dio cuenta lo delicado que es? Usted le pone de su propia sabiduría, porque no puede ser sabiduría de Dios contradiciendo la palabra de Dios. No, Señor, eso es imposible. Entonces los credos denominacionales o credos personales suyos, inventos suyos, hacen que la palabra que usted practica sea adulterada. Y usted, para Dios, es un adúltero, porque le está agregando. Es delicado, hermano. No le ande poniendo nada. No necesita. Así como está, es perfecta. Ay, hermano, es que es más bonito como yo digo. Será más bonito, pero no es perfecto. Como Dios lo dijo, así es perfecto. Pura, no adulterada, partiendo pronto para los cielos, amén, estando preparados, piénsenlo, sus vestiduras lavadas por el agua de la palabra, por el agua de la palabra ensangrentada. Eso es verdad y eso es una realidad. La palabra llegó a ser sangre. La palabra, siendo espíritu, bajó hasta llegar a ser un hombre de carne y sangre como usted y yo. Ese no era otro sino Dios mismo, que salió de sí mismo. Desde que salió de sí mismo, yo siempre me preguntaba lo que Pablo decía, cómo se despojó, siendo Dios, se despojó de sí mismo. ¿Cuándo aconteció eso? Eran preguntas que añejas. ¿Cuándo fue cuando Él se despojó, siendo Dios, se despojó de sí mismo para llegar a ser un hombre? Cuando Dios se dispuso salir de sí mismo para llevar a cabo sus planes. Esta Biblia ya existía en la mente de Dios. Por lo tanto, nosotros existíamos en Él. No creemos en la preexistencia de las almas. Esa es una doctrina errónea. Porque existíamos en Dios como un pensamiento, como una porcioncita de su palabra. Si usted no es un texto de la palabra o un renglón de la palabra, usted no es un hijo de Dios. Usted debe de haber estado en la mente de Dios para ahora ser un hijo o una hija de Dios. Eso es lo que Dios predestinó y lo que Dios eligió. Su palabra son sus atributos. Amén. Por eso dice que fuimos elegidos en Cristo, porque Él es la palabra ungida. Y eso fue cuando salió Dios de sí mismo. Y dice el mensajero que era como una pequeña luz. El logos. El logos quiere decir palabra, verbo. Logos, palabra, verbo es lo mismo.
Nada más que en el colegio bíblico le dicen el logos. Pero acá en nuestro idioma es la palabra, el verbo. Dios salió de sí mismo, se despojó. Y en ese atributo, palabra, Dios salió de sí mismo. Y cuando salió de sí mismo, dice el mensajero, era una pequeña luz. Era un espíritu palabra o una palabra espíritu. Por eso Juan, el apóstol, que él tuvo esa revelación, creo que todos se saben el texto. San Juan 1:1, la epístola. En el principio era el verbo. Allí ya está hablando de la salida de Dios de sí mismo, porque dice en el principio. Y Dios no tuvo principio, Él es eterno. Pero Juan lo vio salir. Vio salir la palabra, el verbo. Amén. Y dijo, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, porque salió de Dios. Y el verbo era Dios. Y ese verbo, aquel verbo, dijo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Era el atributo de Dios. Pero en él, siendo él el primogénito, nosotros veníamos en él. Fuimos elegidos en él. Por eso el hermano Branham dice, el cordero fue inmolado antes que el mundo fuese hecho. El cordero fue inmolado en el libro de Dios, en la mente de Dios. Allí estaba su libro. Allí estábamos nosotros. Amén. Cuando salió de sí mismo, salió para consumar todo lo que estaba escrito, lo que en ese tiempo, en ese momento, eran todos sus planes y sus pensamientos. Salió de sí mismo para ejecutarlos. Su nombre denota el que habita con su familia. Dios sabía que tenía hijos, pero estábamos en su mente como un pensamiento, no como una idea, como un pensamiento, como un atributo, siendo el primogénito el mismo, que saldría de sí mismo para llegar a ser un hombre. Amén. Pues es hermoso cuando nos ponemos a escudriñar el mensaje de un profeta y lo comparamos con la Biblia. Decimos, si tiene años que yo leía eso, ¿por qué no lo entendía? Porque un profeta tenía que ministrar a ti y a mí la revelación del libro. Amén. Si no, siguiéramos creyendo Dios en tres personas. No es cierto eso, porque yo lo busqué a los tres en la Biblia.
Y al único que vi en la Biblia que vio a Dios sentado en su trono, ese fue Isaías. Pero él vio a uno solo, dice, uno sentado en el trono. Y sus faldas, dice, llenaban el templo. Lo vio en un templo y sentado en un trono. Y vio a aquellos serafines o arcángeles o terafines, aquellos ángeles que tenían 6 alas y con 2 cubrían sus ojos. No se sentían dignos siquiera de mirar al que estaba sentado en el trono, pero volaban en derredor de él. Y 2 alas les cubrían el rostro, y con 2 volaban, y con las otras 2 se cubrían los pies. Qué tremendo fue eso. Amén. Y cuando aquel ser hablaba, hermanos, dice que los quiciales del templo se estremecían. Y estamos hablando de algo espiritual, no de materia. Aún así, aquella presencia hacía temblar aquellos cimientos eternos. Amén. ¿No es maravillosa la Biblia? Es maravillosa, hermano. ¿Qué novelas de Julio Verne, de este y de la... No, esos, pues son cosas del mundo. Pero nosotros vivimos en otra dimensión. Miramos desde otra dimensión. Caminamos desde otra dimensión. La diferencia entre usted y el mundo es el Espíritu Santo. No hay otra cosa. Unos quieren ser diferentes de religión. En su religión quieren verse diferentes a los demás. Se ponen camisas de cuello volteado, dice el profeta. Esas que no tienen cuello, nada más se abrochan aquí. Otros tienen este otro uniforme. Estos inventan otra cosa. Una gorrita, una capa para impresionar la vista de los carnalones. Y no caiga usted en ese juego. Usted no va a impresionar a Dios con sus ritos o sus prácticas. Quiere ser diferente a este, al otro. Quiere ser diferente, debe ser diferente al mundo. Y eso se logra solamente con el nuevo nacimiento, con el Espíritu Santo. Es, dijo el profeta, lo único que hace diferencia entre nosotros y el mundo. La diferencia la hace Dios. Hermanos, aquí le vamos a dejar porque creo que ya se me está pasando la mano. Pero a usted también se le pasa la mano. Se acaba una novela y le sigue con la otra. Y ahí va con el taco en la mano a sentarse y viendo, y casi se tropieza y luego ahí va con los talones buscando el sillón y ya se sienta. Y con el taco en la mano, pues ¿qué es eso, hombre? Póngase a cenar bien en la mesa, ore a Dios por sus alimentos, dele gracias al Señor. Eso es todo lo que tienen que hacer. Y yo pienso a veces que se me pasa la mano aquí, pero a lo mejor puede ser que alguien tenga emergencia para irse a trabajar. Entonces, pues discúlpeme, pero está en libertad de salir si ya tiene que irse ahorita al trabajo. Pero si el trabajo son las novelas, no, hombre, que se espere el diablo que chupe limón. Entonces, aquí lo dejamos. La palabra llegó a ser sangre. Quiere darse cuenta de mucho de lo que hablamos acerca del Señor, del Verbo, y eso léalos en
preguntas y respuestas. Vea los primeros, creo que en el Génesis. Hermano, ahí hay abundancia para leer, para que usted se entretenga, para que se regocije su espíritu. Cuando digo para que usted se entretenga, quiero decir para que usted ocupe su tiempo. A veces no haya qué hacer. Hombre, pues aproveche y siéntese a leer la palabra de Dios, lo que el profeta dice, y verá. Porque por no leer, pues no nos damos cuenta. Ay, el pastor que nos diga. Pues sí, está bien si no supiera usted leer. Pero si sabe leer, agarre la palabra de Dios, lo que el profeta dijo, y regocíjese en eso. Y sepa que lo sobrenatural existe. Ese es Dios. Amén. Y nuestras almas y espíritus, pues son sobrenaturales. Vinimos de Dios y regresamos a Dios. Como dijo el primogénito, vine de Dios y vuelvo a Dios. Así nosotros también. Y luego regresaremos a la tierra otra vez, porque la tierra fue hecha para nosotros, fue hecha para los hijos, y Dios escogió este planeta para convivir con su familia, que somos nosotros. Amén. No lo hizo para el pecado, para la maldad, no lo hizo para eso. Lo hizo para tener ese lugar de encuentro y regocijo con sus propios hijos, que somos usted y yo. Simples seres humanos, humanos por la carne y el hueso que traemos, y humanos por haber desobedecido a Dios en Adán. Pero Adán no era un simple humano, era un pequeño Dios sobre la tierra, cubierto de carne y hueso. Amén. Pues pónganse de pie, hermanos, ¿están contentos en esta noche? Bueno, la novia del Señor sigue adelante. Amén. Ella no sabe dar pasos hacia atrás. Ella solo los da hacia adelante. Es la novia, la elegida, la predestinada. Padre, en esta hora te damos gracias por habernos permitido, Señor, reunirnos. Gracias por este privilegio que no debemos perder jamás. Gracias por ello, Señor. Ahora nos disponemos para ir rumbo a nuestros hogares. Llévanos con felicidad. Ayuda a tu pueblo en sus luchas, en sus problemas, en sus trabajos. Sé con ellos, Dios, y alumbra el hogar de cada uno. Y bendícelos, Dios, hasta que tú vengas por nosotros, Señor. Gracias, Padre, te damos y nos encomendamos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues Dios les bendiga, y hay aquí un aviso. La ofrenda del día de hoy es para nuestra hermana